Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos hablando de clamar a Dios en momentos de necesidad y de angustia. Y el momento es propicio, porque las noticias son agónicas, nos meten miedo, nos quiere aterrorizar. Pero a mí me enseña mi creencia en mi Dios y que mi Dios es mi Padre y que Él de su eternidad, de su corazón, ha colocado armas dentro de mí para que yo pueda vencer en el día malo, como por ejemplo la fe que no es mía, porque la fe es de Dios, dice que Él repartió a los hombres la fe. También hay promesa de que Él en este tiempo iba a derramar sobre toda carne, y la palabra carne allí específicamente está hablando de corazón, y ese de corazón es en el ser natural del hombre. Pero una cosa es que Dios quiera derramar. Si yo cojo este vaso y comienzo a echar aquí, estoy derramando. Pero para yo derramar, se necesita que yo tenga una vasija para echarlo, porque si yo ahora mismo echo esta agua aquí, pues se me va a mojar toda mi Biblia y se va a mojar este escritorio o esta mesa. Tiene que haber un recipiente listo para que Dios derrame. ¿Qué es lo que ha pasado? Dios quiere, Dios desea que sus hijos, que su pueblo, aquellos que inclusive todavía ignoran que son hijos de Dios, porque por la vida que han llevado están apartados de la protección, de la bendición de Dios, que Dios desea derramar bendición sobre ellos. Entonces, cuando tu oído está cerrado a la voz de Dios, la noticia que viene del exterior, que es plaga, enfermedad, muerte, desesperación, aflicción, no hay trabajo, no hay con qué pagar la casa, no hay ni con qué echarle gasolina al carro. Ahora mismo la gente anda enmascarada porque hay algo que está metiéndole miedo al mundo, que es que se va a contagiar, que como ahora salen las noticias de lo que se ha escuchado de oídas, tiempos apocalípticos en donde vendrá el dragón, los sapos, las ranas y las enfermedades. Entonces todo el mundo está con terror y pánico. Esto llega al ser cuando el ser gasta su tiempo pensando, meditando y hablando lo que oye que otros dicen. Y eso es lo que el enemigo ha querido siempre, que tú mismo no generes vida, sino que otro influya en tu vida para generarte un desorden. Todas las personas que entran en ese pánico es porque no conocen del inmenso amor que Dios tiene por nosotros. El deseo de Dios de que la humanidad escuche la voz de su Creador, que entiendan que en este cuerpo natural que sigue atado y encadenado a las pasiones de sus yo, de sus egos, no se puede encontrar la paz interior, no se puede encontrar la fuerza para vencer en el momento difícil. Tiene que ser el momento en que nosotros vamos y derramamos nuestro ser para que se convierta en un diálogo espiritual. ¿Cómo es eso, profeta? Sí, en el momento que una persona comienza a arrepentirse de su vida, de las cosas malas que ha hecho en su vida, porque de las buenas no te tienes que arrepentir, tienes que estar muy bien, sentir de que las hayas hecho bien. Ahora, el problema está cuando hay cosas que te acusan y cuando por haber hecho lo que otros te dijeron,
que inundaron tu vida, hoy tenemos calamidad. Muchas de las desgracias que estamos viviendo es porque le dimos a otros la posibilidad y el derecho de que pensaran por nosotros y nosotros no influimos en esas respuestas, sino que nos dejamos llevar por el tiempo. La decadencia del mundo no es en los últimos 5 años. Esto viene por centenares de años que el ser humano se ha venido decayendo en la medida que se aleja de Dios, porque una nación tan próspera y que siempre se miró que nunca le iba a pasar nada, como Estados Unidos, hoy en día está temiendo a todo. ¿Por qué piensan que si inyectan dinero todo se va a arreglar? Y cuando se acaba el dinero, pues ¿qué piensan que no se va a acabar? No es con dinero. Si las familias de los países no se vienen y se consagran a Dios, ese país va a ir rodando al precipicio. Y lo que va a tener es miedo, pánico, angustia, temores, va a ser embestido por la economía, las enfermedades, la gente se va a matar a otros, la desesperación va a ser enorme. Pero es que, profeta, estamos caminando para eso. Sí. ¿Va a parar? No va a parar. Y entonces usted, ¿por qué habla de esta manera retórica? ¿Y por qué dice que si hacemos algo no va a pasar? No, va a pasar sí. Pero los que creamos en Dios vamos a ser protegidos por el poder de Dios. Pero ahora no es que vamos a estar haciendo las cosas a tientas y vamos a estar jugando a la iglesita. No. Llegó el tiempo de que el pueblo de Dios viva lo que está escrito, que es que en este tiempo la iglesia tiene que ser espiritual. La iglesia tiene que buscar el derramamiento del Espíritu que ya está en su interior. Pero es que el derramamiento es hacia el ser natural, hacia el corazón. El hombre tiene que entregarle el corazón a obedecer completamente a Dios. Ya no va a ser eso de que le voy a dar unas áreas y otras no. Primero, por darle las que no quieres, vas a entrar bajo la ira de Dios como si no conocieras de Dios. Por eso es que hablábamos en el capítulo anterior de cómo era posible que el apóstol Santiago escribiera inspirado por el Espíritu Santo de sentir un inmenso gozo por estar en pruebas. ¿Quién va a sentir un inmenso gozo por estar en pruebas? Pareciera una locura. Pero cuando tú miras cómo trabaja la fe y cómo trabaja Dios, ¿cómo tú crees que se va a ver la gloria de Dios si no estamos en una prueba? Porque la prueba va a exigir que nosotros seamos constantes, persistentes, resistentes, confiando, paciencia, esperando amanecer para ver la gloria de Dios, caminando el día, expectantes, viendo cómo Dios va a hacer. Porque no lo podemos hacer nosotros. Entonces eso va a dedicar que la iglesia sea una iglesia consagrada, una iglesia que va camino a la santificación diaria, una iglesia que solo camina y proyecta y decide bajo la orden de Dios. Ya no va a ser lo importante lo que va a tomar control en tu vida, sino dentro de las cosas importantes, ¿qué es lo necesario hacer? Entonces ya los planes no van a ser tomados y nosotros vamos a coger un proyecto y vamos a decirle, Señor, bendícelo. No, tenemos que gastarnos en la presencia de Dios para que ese inmenso gozo de estar en medio de la prueba, expectantes, contentos, felices, porque estamos a punto de ver la mano de Dios en acción, porque el momento lo amerita y nosotros ni nadie nos puede ayudar. Estamos clamando a Dios para que su presencia haga participación del día, del momento, del proyecto. Que no es que Dios está conmigo, ¿sí? Pero ¿y dónde está? Porque todo lo que te pasa parece que fuera que no estuviera. Pero es que lo que hablamos está en una diferencia, no hay concordancia con lo que nosotros pensamos y hacemos.
Entonces eso va a exigir también que nosotros los predicadores nos convirtamos en el guardián del pueblo, en el atalaya del pueblo. Aquello que habló por Ezequiel y por Isaías el Espíritu Santo se tiene que cumplir. Tenemos que avisar al pueblo de Dios, como estando en aquella torre, vigilante, a ver cuándo el enemigo viene, a ver qué es lo que tenemos que decir y qué trompeta hay que tocar para que el pueblo de Dios se avise. Es un momento de consagración. No van a mermar las cosas, se van a poner peores. Por Dios, créeme, vengo hace más de 1 año o 2 años diciendo, conságrense, conságrense, busquen la presencia de Dios, busquen la devoción con el Señor, busquen oír la palabra de Dios, porque llegó el tiempo de dejar de jugar a la iglesita. La palabra iglesia, que es eclesia, te la voy a leer, porque después... Y eso cómo se lee, cómo se dice... Mira, la palabra en sí es del griego, donde viene la palabra iglesia, es eclesia, pero está dividido en 2 partes. Eka, que significa fuera de, y klesis, que es un llamamiento. Entonces es un llamamiento que Dios nos hace, sacarlo afuera. Pero la iglesia no ha hecho eso. Esto me acuerda continuamente como nuestro pastor, mi pastor, está alentando a que nosotros no desperdiciemos tiempo para estar hablándole a la gente del llamamiento y lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y yo sé que no solamente él, todo pastor que esté consagrado a Dios tiene que estarle avisando a su pueblo que el tiempo amerita consagración. La venida del Señor está cerca, las cosas se están dando, todo se está programando según fue escrito. No hay nada que no se haya dicho, que no se haya cumplido. No tenemos por qué dudar de que no se va a cumplir lo que está escrito que tiene que pasar. Y la iglesia tiene que estar sabida, tiene que estar consagrada a escuchar la voz de Dios. Tenemos que saber que tenemos un llamamiento de parte de Dios Santo, porque esa es otra. Hay cosas en la Escritura que, siendo los secretos de Dios, los misterios de Dios, nos los reveló a nosotros por la Escritura para que entendamos. Por ejemplo, la predestinación en los llamados es para que seamos santos. Cuando tú miras Efesios capítulo 1 y el capítulo 3, te das cuenta que Dios llamó, escogió a un pueblo para que fueran santos. Y dice en Efesios 1:19, con la esperanza. Dios tiene la esperanza, tenía la esperanza y la sigue teniendo, de que sus hijos enseñen al mundo una manera diferente de vivir. Un evangelio que sea práctico, creíble, que la gente vea el fruto de esa creencia. Esa es la esperanza que Dios siempre ha tenido, que sus hijos le enseñen al resto del mundo que cuando clamamos a Dios, Dios nos escucha, que cuando nosotros clamamos a Dios no estamos clamando por nuestras vanidades, no estamos clamando por lo que sentimos, no estamos clamando por las cosas que hemos soñado siempre con tener, aunque muchas de ellas para lograrlas nos aparten de la vida con Dios. No, estamos buscando solamente lo que a Dios le agrada, lo que Dios colocó el día que me dio que yo iba a ser su hijo, lo cual fue escrito en el libro de mi vida antes de que el mundo se pudiera crear. Dios, en su atributo de presciencia, pudo conocer cuando nací, cuando morí, y se dio cuenta
mis reacciones, mis actitudes, el tiempo que me tocaba vivir, las decisiones que iba a tomar. Y en base a esas, Él me hizo un llamamiento. Pero el llamamiento no aparta de que si Dios te llama, es para que tú, siendo hijo, te muevas como hijo en santidad. Y la santidad te lleva a una convocatoria de apartarte para Dios. Alguien que está elegido para consagrarse a Dios, para pensar como Dios piensa, para hablar como Dios habla, para escuchar como Dios escucha, para moverse con una mente creadora como Dios lo hace, porque así como el pecado está abundando cada vez más y la maldad del hombre crece y las plagas están creciendo y las enfermedades y la economía se destruye, la gloria de Dios va a ser más grande. Porque la gloria de Dios no es más que la manifestación visible de Dios al hombre. Que el hombre pueda ver lo sobrenatural. Por eso dice que Dios proveerá. No dice que ya lo dio. Dios proveerá todas vuestras necesidades. Filipenses 4:19. Conforme a las necesidades que tengamos. Proveerá conforme todas nuestras necesidades. Proveerá todas nuestras necesidades conforme a la gloria de Dios que está en Cristo Jesús. Quiere decir que Dios nos va a dar en el tiempo de la aflicción la respuesta a nuestra necesidad, pero la respuesta está en la gloria. ¿Cómo tú crees que vas a sacar de la gloria de Cristo si estamos viviendo carnalmente? ¿Cómo tú crees si estamos buscando nuestros propios deseos? No estamos siendo fieles al llamado de Dios. Nos involucramos en cosas y luego le presentamos a Dios para decir que son de Dios. Aunque tengan el nombre de iglesia, si no te lo dijo Dios, tú estás fuera del llamado, fuera del propósito y te das cuenta por el peso. Clamar a Dios es muy fácil gritar. Lo difícil es presentarnos a derramar el corazón. Porque si la Biblia me dice a mí que el justo tendrá muchas aflicciones, pero de todas ellas la librará Jehová, quiere decir que yo en mi vida voy a tener muchas aflicciones, pero por cuanto soy justo. Ahora fíjate, una cosa es que yo sea justificado por haber aceptado a Jesús como mi Señor, mi Redentor, que su sangre haya traído la autoridad para que su nombre y su sangre haya echado el pecado que había en mí, para que el acusador no tenga cómo poder señalarme, porque el pecado fue quitado de mi vida. Ahora, Él destruyó el pecado para que no tenga control sobre mí. Pero cuando nosotros volvemos a atarnos a las cosas que sabemos que están malas, nos estamos haciendo esclavos de nuevo de aquella cosa de la que nos habían libertado. ¿Qué te quiere decir eso? Yo sé que esta palabra es dura y sobre todo si eres hijo o si eres ministro. Sobre todo si eres ministro te pega muy duro. Si seguimos atados a nuestras pasiones, es solamente porque tú no puedes escuchar la voz del Espíritu Santo que te redarguye. Porque Juan capítulo 16, del versículo 8 en adelante, habla de que el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado, de juicio y de justicia. Eso quiere decir que, y dice, de pecado porque no creen en Jesús. No es que te perdona los pecados, sino que el problema es que tú no crees que Jesús tiene el poder para perdonarlos. Y eso es pecado. Ajá. De justicia, porque Él llevó la sangre allá arriba para que tú y yo fuéramos libres.
y de juicio, porque el que tenía el control y el dominio del pecado, ahora no lo tiene más, porque la vida tuya con Dios hace que Dios haga que el pecado no te domine. La falta o el estar envuelto en ello indica que el Espíritu Santo no puede actuar a tu favor redarguyéndote para hacerte saber una y otra vez, porque dice que toma de lo de Jesús y te lo hace saber, pero también te hacen saber lo que está por venir. Entonces, cuando eso no pasa, es una sola cosa: no tenemos vida íntima con Dios. Sí, está bien que tenemos que clamar, pero empecé la serie hablándote que de Ana, que estaba clamando a Dios, susurrando, abría sus labios, y otra parte de la Biblia donde la gente gritaba y clamaba. No es el nivel de la voz con que tú grites, es la actitud que tú lleves. Eso está como el que va a ofrendar o a diezmar. No es los miles que des, sea como la viuda una sola monedita. Es la actitud de agradecimiento a un Dios que lo ha hecho todo para que yo tenga su paz, para que yo enseñe su gloria, para que yo enseñe su amor, para que en este tiempo yo pueda caminar y la gente sepa: wow, ese es un cristiano. Porque llegó el tiempo en que el mundo entero va a señalar: ese es un cristiano. Porque seremos la diferencia entre la actitud, el entusiasmo, el fuego de Dios en nuestra vida, la capacidad para movernos en medio de circunstancias adversas, sabiendo que en el próximo paso la mano de Dios está en medio de la tormenta para que pongamos el pie en firme, y su mano me está haciendo como cogió a Pedro. Él no cargó a Pedro para volver a la barca, él le dio la mano, lo sacó del agua, y dice la Biblia que los dos caminaron a la barca. Que Pedro caminaba porque el Señor lo sostenía para que no se hundiera. Este es el tiempo en que la gente va a ver que los hijos de Dios son hijos, y nos van a volver a llamar como a aquellos que ellos no se pusieron el nombre de cristianos, se los daban porque hacían lo que Jesús hacía. Ese es el tiempo en donde tendremos sumo gozo por las circunstancias adversas, porque vamos a ver la mano de Dios. Entonces ahí sí el justo será librado de todas sus aflicciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir con esto que nosotros tenemos que hacer una parte, porque ya Dios hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que responder a lo que Dios hizo. Él demanda consagración, Él demanda separación, Él demanda tiempo con Él. Él demanda que tu espíritu esté con el espíritu de Él así, chocaditos. Como cuando tú unes dos cables, sale la corriente. Así mismo. Mira lo que dice Lucas, escribiendo, y el Espíritu Santo hablándole de este tiempo, porque es un tiempo en donde yo sé que hay que hablar de toda la Biblia, pero en mi caso particular se me van las babas, como dicen en mi país, cuando uno tiene deseo o ganas de hacer algo o de comerse algo, pero no tiene el dinero para comprarlo o no lo puede hacer. A mí se me chorrean las babas por algún momento llegar a hablar de las cosas apocalípticas y las cosas proféticas para este tiempo. Pero a mí en particular me ha llamado el Señor en este tiempo, en este momento, para hablarle a la iglesia, o a la iglesia y a los que no conozcan del Señor, pero que son iglesia y no lo saben, que este es un tiempo para consagración, un tiempo para santificación, un tiempo para caminar en justicia, porque la justicia
Una cosa es ser justificado y otra cosa es caminar en justicia. Caminar en justicia es que lo que Dios ha prometido, que es mi herencia, en el caminar mío, en el clamor con Dios, en la oración con Dios, en la comunión con Dios, voy a estar enseñando todos los días de mi vida la suplición de la mano de Dios, porque mi caminar es caminar en ese nuevo comienzo de vida de la mano de mi Señor. Entonces, como yo estoy en esa vida, camino en el reposo de Dios. Entonces, el hablar de esta trompeta que soy yo, porque yo sé que soy una trompeta, yo sé que soy una trompeta, una atalaya de Dios, que está parado en una torre a todo aquel que quiera escuchar lo que Dios dice en este tiempo, para separarse, consagrarse para el Señor, para estar en la vida de Él, porque nada se va a resolver. Él mismo dijo, separados de mí, nada podréis hacer. O sea, es el tiempo en el que el Señor desea que su palabra sea penetrada, taladrada en la mente de sus hijos, para que sus tuétanos, su ser interior, desde adentro hacia afuera, grite de la gloria de Dios. Y entonces quiero dejarte con esto que vamos a estar hablando en el próximo capítulo. En Lucas 21, en el versículo 34, dice así: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación o glotonería, embriaguez y con preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sea creyentes y no creyentes y de cualquier credo, y ateos también. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar. O sea, hay un clamor, una oración que nos va a dar la fuerza para poder escapar de esa situación, para poder escapar de todas esas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es poderoso el tiempo, corto también, pero tenemos eso, que esa comunión con Dios nos va a dar la fuerza para pasar victoriosos, porque fue Él quien dijo, tendréis aflicción en el mundo, pero ten seguridad y confianza, yo he vencido todas las aflicciones que se te van a presentar, y no te dejaré solo, estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el último soplo que tú tengas, y nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida, si yo, Dios el Señor, estoy contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.